Este recuento histórico sobre mujeres salitreras del siglo XIX, previo a la Guerra del Pacífico, es importante porque nos permite comprender que también mujeres fueron mineras y propietarias. Aunque ellas, en su gran mayoría, perdieron sus industrias, su esfuerzo de toda una vida en el desierto, de manos del Estado peruano o de compañías extranjeras, son un ejemplo palmario de que las mujeres tarapaqueñas, aquellas provenientes de esos valles interiores, también pudieron ser una opción de desarrollo para Tarapacá. Huantajaya es la piedra de toque de la identidad minera de Tarapacá. La mina del Sol que tanto buscaron los conquistadores españoles se encuentra allí. Fue propiedad del Inca. Un capacocha en el Cerro Esmeralda, Huantaca, expresa su importancia simbólica. Nos encontramos en Huantajaya. Aquí están, en este sector, los cerros San Simón y San Agustín, que le dieron vida a esta gran minería de La Plata, que si bien fue iniciada su explotación en el periodo colonial en el siglo XVI, con la encomienda de Lucas Martínez Vegaso, en rigor el auge de Huantajaya fue en el siglo XVIII. Especialmente a partir de Bartolomé Loaiza y una serie de otros mineros, donde el más importante de todos, sin duda, fue José Basilio de la Fuente Haro y Loaiza. Parte de sus descendientes, parte de ellos quedaron aquí en Tarapacá y fueron también grandes mineros. Nos interesa mucho Huantajaya, porque no solamente por el auge de esta minería en el siglo XVIII y que recién ahora, durante el año pasado, fue declarado este sitio monumento nacional y que está además muy amenazado por basurales en todo su alrededor, aquí en esta zona de Alto Hospicio. Nos interesa porque desde aquí surgieron varios mineros, hombres y mujeres, que le dieron el primer impulso a la minería del salitre. El último registro que hizo la historiadora María Concepción Gavira de quienes registraron plata de Huantajaya entre el año 1795 y 1800, que ya era el periodo de decadencia de la minería de Huantajaya y también de Santa Rosa, que está muy próximo de aquí. Ella menciona a los siguientes mineros de La Plata: Antonio Gesta, Diego Arismendi, Agustín Aristmuño, Martín Aróstegui, Domingo Barreda, Dionisio Cabrera, Carlos Cáceres, José Cáceres, Vicente Cáceres, Vicente Ceballo, Antonio Ceballo. Este nombre Antonio Ceballo lo encontraremos en el salitre, sin duda. Tomás Segarra, Pedro Segarra, A. Cerezo Alderete, Antonio Crespo, Custodio Navarrete, Manuel Echeñique, M. Echeverría, Echepare, Domingo Elorriaga, Juan Elorriaga,
Juan Flores, Matías de la Fuente. Matías de la Fuente es nieto de José Basilio de la Fuente, el gran minero de Huantajaya. Y Matías fue aquel minero que, según ya esto es casi una leyenda, viajó a Cochabamba a reunirse con el sabio, ¿cierto?, de origen alemán, Tadeo Henke, para que le explicase la fórmula de transformar el nitrato sódico en potásico, porque en ese entonces el nitrato en realidad que interesaba era el potásico, aquel que permitía la fabricación de pólvora. Después veremos a Matías de la Fuente junto a Sebastián Ugarriza, que también está aquí en este listado, trabajando en una fábrica de pólvora en la zona de Talcahuano, más específicamente en la caleta Tumbe, afectando todo Concepción en este periodo justamente en el inicio de las batallas por la independencia de Chile, hacia 1809, 1810. Allá Matías de la Fuente, recibiendo salitre que procedía de Negreiros, ¿cierto?, inició esta fábrica de pólvora que tiene una historia muy particular. Su hija fue una de las propietarias de los viñedos de Pica Matilla, Jacinta de la Fuente, donde esa producción de vino también fue tan relevante en la época de la colonia. También habla de Antonio García, de Manuel Granadino. Los Granadinos la casa Granadino fue muy importante en el salitre. Ellos eran procedentes de la zona del distrito de Pica. La casa Granadino incluso fue una casa habilitadora para otros mineros salitreros. Los granadinos están vinculados con los Tizucala, con los Casacuberta, también aquí en esta zona en el periodo salitrero. Antonio Lejarza, Tomás Lejarza, Juan Lemoyne, Eugenia Nestares. El apellido Nestares está también muy vinculado también a Atanasio Tinaja. Su hermana tenía apellido Nestares, él no. El apellido Nestares estuvo por lo mismo también relacionado con los Zavala en el periodo salitrero. Sinforosa Pérez, Antonio Orozco. Vemos, a propósito de Sinforosa Pérez, mujeres mineras y como lo veremos también, mujeres mineras del salitre, que es lo que nos ha interesado en este libro sobre estas mujeres industriosas en el periodo salitrero. Y Pérez Obligado. Nos hemos detenido en nuestras investigaciones sobre el caso de Pedro Pérez Obligado, un minero, un perito minero que llegó desde España, desde la zona de Calañas, en Andalucía. Llegó aquí a trabajar a Huantajaya y aquí hay un camino que después podemos visualizarlos que une Huantajaya con San Lorenzo de Tarapacá, y en ese camino de San Lorenzo a Tarapacá, Huantajaya, en el medio, a la mitad de ese camino estaba el Pozo Viejo de Ramírez, cerca de Pampa Orcoma, donde Pérez Obligado hacia 1830 cateó salitre y levantó la oficina Ramírez. Tenemos toda la historia, ¿cierto?, a partir de él. Después tomará la posta Simeón Castro, y hasta que finalmente Ramírez será la gran compañía salitrera de propiedad de John Thomas North. La oficina Ramírez, ¿cierto?, parte con Pedro Pérez Obligado en 1830 y termina su ciclo precisamente con la crisis de 1930. Matías Quevedo, Juan Rebollar, Rafael de Reyes, Antonio Rivera, Manuel Ricardo, Santiago Rosso, Diego Rodríguez, Francisco Rodríguez, Antonia Sanes, Ramón Soto, Francisco Soto, Sebastián Ugarriza,
M. Valdivieso, Carlos Vicentelo, Ramón Irigoyen. Todos apellidos que no necesariamente fueron ellos, pero sí sus familiares, sus descendientes, trabajaron en el salitre. Los apellidos Vicentelo, Soto, los vemos trabajando fuertemente en la minería salitrera. ¿Y de dónde surgieron? Desde aquí, desde Huantajaya, que fue el centro minero por antonomasia del siglo XVIII. Le dio entonces este siglo y esta minería de la plata el paso a la minería del salitre en el siglo XIX. Aquí estamos, aquí están los principales piques. Esta es la gran historia del desierto. El historiador del salitre, Óscar Bermúdez Miral, nos dice que entre las numerosas oficinas de paradas que se levantaron desde 1830 hasta mediados del siglo pasado en Zapiga, Pampa Negra y Negreiros, incluyendo los pequeños distritos de Sal de Obispo, Matamunqui y Chinquiquirá, se pueden mencionar primeramente las más antiguas: Rincón, Matamunqui, Chinquiquirá, Sacramento, Banda, Resbalón y Reducto. Después, Trinidad, Incurables, Libertad, Resurrección, San Antonio, Aragón y Rosario, conocida también como Rosario de Ríos, por haber otras oficinas del mismo nombre. Construidos de costra y madera rústica, cañas y cueros, siempre en la cercanía de un pozo. Peones trabajando en la extracción, transporte y elaboración del salitre, otros preparando la pólvora, corrales con animales y arrieros, llegando y saliendo. ¿Y las mujeres? En estas oficinas de parada hubo presencia de mujeres en diversos oficios, desde un inicio, mayoritariamente en trabajos relacionados con la cocina, fondas y abastecimiento en general, pero también hemos identificado algunas que se desempeñaron como arrieras, cargadoras, cateadoras y, sobre todo, propietarias, dueñas de oficinas de parada. Bueno, por acá nos encontramos cerca del sector de Zapiga, en un sitio que nosotros le llamamos sitio de donde se encuentran las salitreras del tipo del sistema de paradas. Como se puede apreciar acá en este sector, todavía están los vestigios en estado de ruinas de lo que fue esta industria, de los inicios. Esto corresponde específicamente a los inicios del siglo XIX, allá por el año 1800 que funcionaron, que perduraron industrialmente hasta el año 1880 aproximadamente, y algunas en ocasiones, algunas alcanzaron a llegar hasta el siglo XX. Se caracteriza por varias cosas. Primero, porque para poder hacer una instalación como la que del sistema de parada, se requiere lo principal, que es el agua. Entonces, todas estas funcionaban en función de un pozo de agua que se encontraba generalmente al centro de todo el sitio, donde en un lugar estaba el campamento y en la otra parte la parte industrial. Hay que reconocer que estas industrias, la población no pasaba de 100, como máximo 120 o podríamos decir 150 personas, incluyendo toda la familia completa. Se caracteriza por un sistema de ollas. Era un par de ollas que se calentaban con leña, carbón, el cual se hacía hervir. O sea, el agua se calentaba a un punto de ebullición donde después se agregaba el caliche de una ley bastante alta, sobre 30%, y se producía el proceso típico de lixiviación, donde el nitrato o el salitre pasaba al líquido, y después este líquido con cucharones se sacaba un sistema de bateas de madera y se dejaba enfriar para producir la cristalización. El sistema productivo de este sistema era muy bajo. Podemos decir que algunas de ellas, la producción a todo, digamos, productivo podría llegar a 1000 toneladas, a 1500 toneladas anuales. O sea, podríamos decir que la producción eran de 1 o 2 toneladas diarias.
Es por eso que esta industria, en esa época, su producción estaba exclusivamente para la producción de pólvora, porque el producto que se obtenía era de un nivel, de una pureza adecuada, cerca del 95%, que permitía producir este componente tan importante que fue en esa época, que era la pólvora. Ahí cabe indicar también que después del año 1850, más exactamente del año 1830, este producto salitre, que además fuera de servir como componente de la pólvora, fue uno de los elementos más importantes para los fertilizantes. Por eso Chile tuvo la gran visión de tener el monopolio de la industria de los fertilizantes durante muchos periodos. Todos sabemos el origen de este producto que originó una guerra, la guerra del Pacífico que le llaman, o guerra del salitre. Y fue así que estas industrias, que bajo estas mismas características que ustedes pueden observar aquí a mi espalda, dio origen a esta industria. Claro que después con el tiempo se fueron modernizando, llegaron otros empresarios, otros inversionistas, tecnología. Pero esto es la base de esta industria. Por eso estamos mostrando estos lugares, que son pocos son los lugares. Por lo tanto, tienen una relevancia importante, sus vestigios, sus viviendas, de cómo vivía la gente, cómo se alimentaba, cómo se abastecía este sitio. Una de las cosas también que es muy importante hablar sobre estas industrias es la propiedad de estas industrias. Resulta que estas industrias generalmente las adquiría un personaje, un empresario que tenía una visión de esto, y por motivos propios que originaba la vida, el esposo fallecía. Pero como estas propiedades no eran de una descendencia familiar directa, generalmente lo que absorbía este trabajo era la esposa. La esposa se quedaba con toda esta infraestructura de negocio y ella tenía que involucrarse en este sistema. Es así que muchas mujeres que hubieron en esta vida, digamos, de la época del salitre, de este tiempo de parada, muchas de ellas eran viudas que por diferentes motivos adquirían esta propiedad por asuntos familiares, por la esposa, y ellas mismas levantaban esta industria y se preocupaban de todos estos detalles. Ahora, ¿por qué tenían la experiencia? Porque ellas también vivían acá, en esta misma zona. Todos los días veían cómo se cargaba el caliche, cómo se explotaba, cómo se extraía. Entonces eso le permitía tener un conocimiento suficiente como para poder seguir con la industria, ya que lo principal era producirlo y generalmente habían empresarios que le compraban este producto, le compraban en sacos, que eran transportados en mulas hacia los puertos, donde ahí se formaban la producción necesaria para que un barco X se lo llevara a Europa. Entonces estas mujeres, que son de varias, la mayoría de esposos que fallecieron o por sus asuntos familiares, ahí ellas adquirieron esta capacidad de dirigir una empresa. Por eso es destacable esta parte de la estructura familiar y la estructura industrial, de cómo funcionaba en esa época.